Buenas noches. Bueno, continuamos con nuestra capacitación. Ya vamos con el tercer capítulo, cómo crear y formalizar tu entidad sin ánimo de lucro. Hoy vamos a ver la operación normal de una SAL. Pero antes de esto, vamos a abrir un capítulo, una pequeña parte que nos quedó haciendo falta del tema pasado, que se llama vigilancia y control de una SAL. Entonces, ese es un tema muy cortiquitico que lo vamos a ver para comenzar y el módulo 3. Bueno, este es un complemento, una información que creo puede ser de utilidad. Como es sabido, nosotros comenzamos a hablar este tema de SAL enfocado a fundaciones, corporaciones y asociaciones. Pero encontramos un documento que nos pareció. La reunión. Marianito, cerrado el micrófono. Todo el mundo con el micrófono cerrado. Qué pena, sigue. Nos pareció importante compartirlo, pues presentarlo y va a formar parte de los anexos de la información que les vamos a compartir, ¿cierto? A entregarles con respecto al tema de inspección, vigilancia y control. Entonces, estoy compartiendo la pantalla, creo que ya la están viendo. Y habíamos hablado en su momento, Ricardo explicó que desde el 1987 el presidente de la República expidió la ley 22, donde delegó en gobernadores de los departamentos y el alcalde mayor de Bogotá la función de inspección, vigilancia y control sobre la CESAL. Esto viéndolo desde el punto de vista general. Si lo vemos desde el punto de vista particular, ¿qué quiere decir? Que dependiendo de la función o de la razón de ser de la ESAL, esto se abre, aquí tenemos más o menos 34 tipos de objeto social o de fines que tienen esas ESALes, cambia la entidad que las vigila. Entonces, esto van a tener ustedes, aquí por ejemplo estamos hablando de entidades científicas, por ejemplo. Entonces, fuera la alcaldía mayor de Bogotá, está el gobernador y están las leyes que aplican para este tipo de entidades sin ánimo de lucro. Y así sucesivamente, por ejemplo, asociaciones de padres de familia de cualquier grado, a través de la Secretaría de Educación, ¿cierto? Otro ejemplo, vamos a mirar, asociaciones agropecuarias, entonces aparece el Ministerio de Agricultura. Entidades ambientalistas, aquí ya no se llama DAMA, sino Secretaría de Ambiente, por ejemplo. Entonces, adicionalmente a la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Ambiente debe o debemos solicitar esa personería jurídica y que nos a presentarle los informes para que la entidad reciba esa información y haga esa función de vigilancia y control. Por ejemplo, los fondos de empleados, la entidad que vigila, Superintendencia de Economía Solidaria. Aquí tenemos, por ejemplo, sindicatos y asociaciones de trabajadores y empleadores, Ministerio de Trabajo. Y así sucesivamente, como les digo, hay 34 funciones o fines que tiene la SAL y específicamente para cada una, qué entidad vigila dicha SAL. Entendamos que fuera de las gobernaciones tenemos estos entes que nos van a hacer esa auditoría o esa proceso de control para esos determinados fines. Entonces, esto lo vamos a dejar como anexo 15 en los documentos que les vamos a entregar para que ustedes lo tengan, pues digamos, y complementen la información que le hemos entregado hasta ahora. Entonces, eso era lo adicional que queríamos mostrarles para que quedara claro. Bien. Un datico adicional. La vez pasada en las preguntas y respuestas, una persona afirmó que las ESAL pagaban IVA y Retefuente. Retefuente.
categóricamente yo le dije, Industria y no, eso no comercio. es así. Entonces, digamos que hubo una mala interpretación. Para corporaciones y fundaciones que se dediquen a los proyectos humanitarios, es decir, que no tengan ninguna gestión comercial dentro de su operar, o sea, no vende nada, simplemente recauda recursos a través de campañas, es completamente válida mi afirmación. Pero efectivamente para aquellas ESALes que en el proceso de recaudar recursos para sus fines utiliza medios comerciales como vender servicios, como establecer o tener establecimientos de comercios, por supuesto, la ESAL debe pagar los impuestos que corresponden a ese esquema impositivo. Entonces, la persona que lo afirmó, pues tiene toda la razón. Queríamos hacer esa claridad a efectos de que pues, quede eso completamente despejado. No era nada más, muchas gracias. Los dejamos en este momento con el erudito, el maravilloso, el mejor conferencista, Marcos Ortegón Cervera. No, oye. Dale camino, Marco. Bueno, muy buenas noches. Gracias por asistir a esta reunión tan importante, que sé pues que para todos es fundamental para poder estructurar adecuadamente sus ESALs. Vamos a proyectar la pantalla un momentico. La pantalla, ¿dónde está? Aquí está. Y vamos a abrir el documento que queremos abrir. Un momentico, por favor. Bueno, muy bien. ¿Me están viendo? Sí. Ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces, eh, nos faltan dos capítulos por ver, la operación de las cesales y los procesos posteriores al registro, ¿sí? En la sección 3, operación normal de una sal, vamos a ver las reuniones, los tipos de reuniones, las actas, los tipos de actas y todo lo que es la presentación de informes. Digamos que esta parte, aunque Ricardo la tocó muy bien, la idea es ver los formalismos que existen para, para, para comenzar a documentar todo el proceso de operación de las ESALs, ¿ok? En la sección 4, que muy seguramente vamos a verla el día lunes, ¿cierto? Vamos a ver los procesos posteriores, los registros de libros, también Ricardo lo hizo muy bien, pero vamos a mirar el aspecto normativo, digámoslo así, procedimental, la renovación de los registros ante los entes, las reformas estatutarias, cuando se tiene que dar una reforma estatutaria, y la disolución y liquidación en su momento, cuando por derecho propio se tiene que hacer o porque hay un tiempo de redención o duración, digámoslo así, de la SAT. Entonces vamos a comenzar con la operación normal de una ESAL. Entonces, ¿cómo comienza la operación normal de una ESAL? Pues normalmente, y siempre ha sido así, es ejerciendo el, el, ¿el qué? El objeto social de la misma, ¿ok? Entonces, cuando hablamos del objeto social, todo el hecho de ejercer esa actividad genera una serie de documentos, registros y cosas por el estilo. También tiene una serie de protocolos las cuales fundamentalmente se tienen que cumplir. A nivel de formalismo de la parte de reuniones, vamos a comenzar con una convocatoria, ¿cierto? ¿Qué es una convocatoria? Definitivamente es un comunicado o una invitación que se le hace a un grupo de personas de una organización cualquiera que sea en este momento. Para el caso de nosotros, un ESAL, ¿sí? Que debe incluir una información detallada sobre el motivo de la reunión, cuál es la razón, cuál es el fundamento principal. También debe tener una hora, una fecha, una agenda, una reunión programada, debe tener los temas a tratar como tal, ¿cierto? Los invitados participantes, una duración estimada por aquello de tiempos, ¿cierto? Y los documentos
preparados, necesarios, que se van a llevar a la reunión una vez hecho esta convocatoria. Tener claro esa parte que es fundamental. Si nosotros cumplimos este protocolo inicial, muy seguramente las reuniones van a ser muy agradables, muy efectivas y se va a lograr el objetivo que es. Aquí vemos un ejemplo de un tipo de convocatoria, digámoslo así, esta vez por cortesía del Banco BBVA, donde está llamando a una reunión ordinaria de Asamblea General, cumpliendo todos los requisitos legales y protocolarios tanto de la entidad como del Estado, digámoslo así, en esta forma, ¿cierto? Aquí tenemos el aviso, la fecha, todo lo que compone esta cuestión, la orden del día, ¿cierto? Como aquí llama accionistas, pues obviamente no va a colocar los nombres de los accionistas, que son muchos. Entonces aquí llama accionistas. Entonces, eso es importante también saberlo. Entonces aquí están todos los temas, ¿cierto? Está quien convoca, ¿cierto? Y ya, en esta parte. ¿Listos? Tenemos que esto es un ejemplo a nivel general de cómo se elabora una convocatoria. No hay un formato preestablecido. Muchas veces dentro de los sistemas de gestión de las entidades tienen un formato para estas cosas, pues lo utilizamos, pero siempre cumpliendo con con estos requisitos, digamos, así que debe tener cada una de estas cosas. ¿Ok? En ese orden de ideas, hay que cumplir un protocolo también de tiempos, un protocolo el cual es importante por estatutos y por ley, digámoslo así, en esta forma. Entonces, debemos definir un medio a convocar, como estamos hoy día en la era de las comunicaciones rápidas, digámoslo así. Entonces, debemos definir el medio a convocar. En este caso, puede ser por medio de redes sociales, bueno, por internet, por lo que sea, ¿cierto? Tenemos que tener un tiempo de antelación para convocar, ¿cierto? Y tenemos que definir las personas facultadas para que integren esa convocatoria y sean llamadas. Tenemos un conteo de días, vuelvo y repito, por ley o por los estatutos, se pueden definir, ¿cierto? Desde la convocatoria de la asamblea, pasando por el conteo por estatutos hasta el día de la asamblea. Eso se debe cumplir de acuerdo a la reglamentación, tanto legal como estatutaria, digámoslo así, en esos casos, ¿cierto? ¿Ok? En ese orden de ideas, ¿sí? En ese orden de ideas, vamos a tener una serie de tipos de reuniones, las cuales pues cumplen todos estos requisitos que hemos definido ahorita, ¿cierto? La primera reunión es la reunión de constitución y es la única. Solamente existe una reunión de constitución. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, solamente es una. ¿Por qué es una? Porque es la que va a definir la creación de la SAL o la entidad o la organización. ¿Ok? El primer tipo de reunión donde se celebra con los afiliados, fundadores, corporados o asociados futuros, digámoslo así en esa forma, ¿cierto? ¿Qué hacen? Manifiestan la voluntad, ya lo dijo Ricardo en su momento, ¿cierto? De constituir una entidad, cualquiera que sea la que más convenga para ellos, de acuerdo a su objeto social o la que van a hacer, ¿cierto? Y allí se van a tratar una serie de actividades como lo que son aprobar los estatutos, ¿cierto? Elegir los miembros de los órganos de administración, control y disciplina, todo lo que tiene que ver con los nombramientos según la estructura organizacional adoptada por la SAL y el tipo de SAL. Entonces, como pueden ver, es una sola reunión. Y como es una sola reunión, no van a ser dos, no van a ser tres, y allí solamente se van a tocar esos temas específicos como tal. ¿Ok? Bueno. La otra reunión que tenemos nosotros es la reunión ordinaria. ¿Qué es la reunión ordinaria? ¿Sí? Es una reunión que se lleva a cabo para examinar situación de la entidad a un determinado periodo. Normalmente la reunión ordinaria se elabora cuando es asamblea, es al principio del año para tocar los temas generales de la misma. Todo lo que ha pasado en un lapso de tiempo, en este caso un año, se toca en la reunión de asamblea, ¿cierto? Se hace una vez al año, de acuerdo a la fecha de los estatutos y entre los 3 primeros meses del año. Eso es mandatorio.
Nosotros no podemos hacer una reunión en abril, la reunión de asamblea anual, porque no va a ser conveniente hacerlo por razones estrictamente legales, digámoslo así, ¿cierto? La convocatoria tiene que ser 15 días hábiles antes, como dijo Ricardo en algún momento también, ¿cierto? Y debe tener un orden del día preestablecido en los estatutos. Se deben elegir los miembros de los órganos cuya designación corresponda al máximo órgano social y obviamente aquí se puede incluir todo lo que llaman el punto de proposiciones y varios. Entonces, esta es una reunión también que es única, se hace una vez al año. ¿Listos? Ahí vamos comenzando a ver las diferencias. La extraordinaria. ¿En qué consiste la extraordinaria? Se hace para tratar asuntos urgentes y específicos, o específicos, digámoslo de esa forma, ¿cierto? ¿Qué pasa? Aquí, en esta reunión, aunque muchas entidades no lo cumplen, no se debe incluir el punto de proposiciones y varios, perdón. ¿Por qué razón? Porque va a ser una reunión de carácter urgente para un tema específico. Y eso es importante también saberlo, ¿ok? No se pueden tomar decisiones en temas diferentes a los dispuestos. O sea, la reunión no permite temas diferentes a los que estén listados, digámoslo así, en esa forma, ¿cierto? Y la convocatoria debe incluir el orden del día que se desarrollará y se hará el llamado con 5 días ordinarios antes de la fecha. Entonces, eso es importante también saberlo. Ahí vamos entendiendo cuáles tipos de reuniones vamos a tener que convivir nosotros durante el ciclo de vida de cada una de las ESALs. ¿Ok? Bueno. Otro tipo de reunión que tenemos nosotros es la reunión extraordinaria de carácter ordinaria. ¿Qué es una reunión extraordinaria de carácter ordinaria? Y ya van a ver, vamos a comenzar a seguir viendo las diferencias, ¿cierto? Se lleva a cabo cuando no se realizó en la fecha fijada en los estatutos. O sea, en los estatutos hay unas fechas definidas y no se pudo realizar. Entonces se convoca a una asamblea extraordinaria. La convocatoria obviamente debe incluir el orden del día, ¿cierto? El término de la convocatoria es el que aplica en la asamblea ordinaria, los términos de la convocatoria, todos los términos, y no se puede incluir el punto de proposiciones y varios, aunque vuelvo y repito, muchas entidades lo colocan, pero no es conveniente. ¿Por qué? Porque una reunión que era ordinaria, donde se podía tomar el punto de proposiciones y varios, se incumplió. Y hay unos temas centrales que se tenían que tratar antes de esta opción. Entonces, por ser extraordinaria, no es posible tomar las proposiciones y varios como punto de la agenda. ¿Ok? Eso es importante también saber. Reunión universal. No la llaman reunión normal, digámoslo así, en esa forma, ¿cierto? Es una reunión que se establece sin previa citación y en cualquier sitio. Nosotros, nuestra corporación, a veces nos hemos reunido de manera inmediata, ¿sí? Con un simple llamado grupal de WhatsApp o Telegram o lo que sea, ¿cierto? Eso es una reunión universal, digámoslo así, en esos términos. No se establece sin previa citación en cualquier sitio y debe estar presente el 100% del combo de las personas, ¿cierto? Que tienen derecho a voz y voto. Es importante también tenerlo en cuenta. ¿Qué características tiene? No tiene convocatoria, como decía, ¿cierto? Se puede efectuar en cualquier lugar, llámese real, llámese virtual, ¿cierto? Se puede crear, hacer. Se puede llevar a cabo en cualquier día cuando alguno de los miembros así lo solicite como tal, ¿cierto? Y debe asistir el 100% de los asociados, corporados, fundadores y afiliados que tengan, como decíamos ahí arriba, derecho a voz y voto, dependiendo de los temas que se vayan, o el tema que se vaya a tratar. ¿Ok? Reunión por derecho propio. ¿Qué es? Está establecida o se llama a realizarse cuando se incumple la convocatoria de la reunión anterior por el director y el gerente. ¿En qué consiste, o gerente? ¿Qué consiste esto?
en que debe celebrarse, digámoslo así en este caso, cuando se incumple, ¿cierto? Si es de asamblea, debe convocarse el primer día hábil del mes de abril. ¿Por qué? Porque las leyes dicen que se tienen que hacer las reuniones de asamblea ordinaria en los primeros 3 meses del año siguiente, digámoslo así, en esa forma, o el primer trimestre del año. Si se llega a pasar, pues obviamente se convoca este tipo de reunión y se debe celebrar máximo el primer día hábil del mes de abril y se debe instalar a las 10 de la mañana, ¿sí? Poco se usa este tipo de reunión, pero es bueno tenerlo en cuenta dentro de nuestros conocimientos para poder invocarla en un momento dado. Se debe llevar a cabo en las oficinas donde funcione la administración de la entidad. Y la toma de decisiones se hará con base a un número plural de afiliados. Entonces, ojo con esta parte. Esta reunión es de carácter presencial. Aquí no se admite las reuniones virtuales. No sé por qué, pero está definida así, en esa forma. ¿Ok? Reunión de segunda convocatoria hace referencia a que por falta de quórum no se llevó a cabo la reunión en la debida forma, digámoslo así. Por ejemplo, muchas veces en las asambleas de copropietarios pasa esto, ¿cierto? Se convoca para el 26 de marzo la reunión de asamblea y resulta que no llegó no han llegado las personas en base para aprobar el quórum y resulta que pues toca llamarla a una segunda convocatoria, ¿cierto? En esta reunión, en esta se puede convocar una segunda reunión y se debe realizar, si se pasa del primer trimestre, de 10 días hábiles ni después de 30 días contados a partir de la fecha de la primera reunión. ¿Qué quiere decir? Que si yo convoqué la reunión para el 25 de marzo y no hubo quórum, entonces se deben contar 10 días hábiles después y ahí sí llamar a la reunión y antes de los 30 días del siguiente mes. Entonces, es importante también tener en cuenta esa parte, ese protocolo, digámoslo así, legal. La toma de decisiones se hará con base a un número plural de asociados, corporados, fundadores, afiliados, copropietarios, como se llama. ¿Listos? Entonces, esta es la reunión de segunda convocatoria. ¿Ok? La reunión virtual, pues ya la que estamos llevando, por ejemplo, a cabo nosotros, hace referencia a que se pueden hacer las reuniones, ¿cierto? De carácter virtual utilizando una plataforma de comunicación, ¿cierto? Las cuales pues ya están validadas y especificadas, ¿cierto? En este caso Zoom, Teams, cualquiera de esas, para poder lograr el objetivo deseado, ¿ok? La convocatoria se deberá dar aplicación a lo dispuesto a los estatutos o a la ley. O sea, los estatutos dice la convocatoria es tanta y listo, se cumple esa cuestión. El quórum, el mismo que la ley ha establecido o los estatutos o la ley, ¿cierto? Puesto que no requiere presencia de la totalidad de los miembros. Sin embargo, ¿sí? Se podrán llevar a cabo con asistencia física en el lugar donde se está generando la reunión virtual, ¿sí? O sea, se aceptan reuniones mixtas durante el desarrollo o la asistencia en las mismas, ¿cierto? ¿Ok? Y también, obviamente, también se debe indicar el medio que se va a utilizar para hacer la convocatoria. Como dijimos al principio, la convocatoria es fundamental definir el medio en este caso para poder llamar a las personas correspondientes, ¿cierto? La constancia de quórum se hará iniciando en el medio y al final de la reunión mediante ayudas electrónicas, mediante ayudas de la tecnología, ¿ok? Y la verificación de identidades de los asistentes también se hará de esa manera, ¿cierto? Y se debe dejar registro de todo esto, ¿ok? Normalmente estas reuniones se graban, aunque todas hoy día se graban, pero en esta con más veras, porque mucha gente enciende su sistema de comunicación y se retiran y no asisten, y en fin. Entonces, por eso el responsable de la reunión debe estar a toda hora haciendo ese testeo, ¿cierto? Con los medios electrónicos respectivos sin que cause ninguna molestia durante el desarrollo de la misma. ¿Listos? Entonces, bueno, esos son los tipos de reuniones que tenemos, ¿cierto? Y para poder llevar a cabo una excelente reunión, hay una cuestión muy importante llamada el quórum, ¿sí? Aunque muchas reuniones no se vaya a llevar
diferentes tipos de reuniones no se va a llevar el quórum, es importante el quórum. La palabra viene del latín y se refiere al número mínimo de personas para que se lleve a cabo una asamblea o sencillamente para tomar decisiones cuando sea pertinente. Los tipos de quórum son dos, como hemos visto allí. El quórum deliberatorio hace referencia a la cantidad de participantes que deben estar presentes para que ésta se lleve a cabo, y el quórum decisorio, la cantidad de personas para tomar decisiones válidas, ¿sí? En ese orden de ideas, tenemos que hay tres tipos de votación fundamental. El primer tipo de votación está por la unanimidad, quiere decir que todos están de acuerdo, ¿sí? Y votaron a la decisión sí. Entonces, estuvieron todos de acuerdo y es la unanimidad de la asamblea que define la validación de ese punto, digámoslo así. La mayoría simple hace referencia a que procede cuando se obtiene la mitad más uno de los votos, o sea, el 50% más un voto. Cuando hablamos de eso es que se puede aprobar perfectamente cualquier tema siempre y cuando esté presente en los estatutos o en la ley, ¿correcto? Y en la mayoría calificada hace referencia a la votación que se requiere en las 2/3 partes de los votos. O sea, no es válido si no se obtiene por lo menos para una decisión las 2/3 partes de los votos respectivos. Esos son los tipos de quórum que nosotros debemos adoptar en cada una de las reuniones que tengamos que hacer cuando tengamos que deliberar, de votar. ¿Ok? ¿Listo? Bueno. Producto de estas reuniones anteriores y toda esta cuestión, sale una serie de documentos y el primer documento vamos a emitir un documento llamado acta, ¿cierto? ¿Qué son las actas? Las actas definitivamente son documentos donde se deja constancia de lo que se habló, lo que se dijo, lo que se decidió, lo que se hizo durante el desarrollo de la reunión. ¿Alguien está ya levantando la mano? Dígame. Que hay una persona que se llama administrador. Ah, ok. No, entonces no. Al final definimos las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Sigamos. Entonces, esos documentos son actas, son registros. Entonces, como los sistemas de gestión dicen, oiga, tenemos que dejar evidencia de todo, pues las actas son parte fundamental de toda la gestión operacional y las decisiones que se tomen dentro de una organización como tal, ¿sí? Y deben estar muy bien confeccionadas. Ya miraremos en los tipos de situaciones que se presenten, qué acción debemos tomar cuando se presenten novedades en las mismas, ¿sí? Se constituyen como medio de prueba de los hechos que se plasman en las mismas. Aquí las actas pasan a ser documentos de prueba en un momento dado frente a determinada situación que se presente, ¿cierto? No son susceptibles a ser modificadas o enmendadas. Ojo, las actas nunca van a poder ser modificadas porque es el reflejo de lo que pasó durante la gestión de la reunión correspondiente. ¿Ok? Y se debe enumerar cronológicamente y en forma continua aunque pasen de un año a otro. El libro de actas, acuérdense que el libro de actas está registrado y ese registro y las leyes que lo rigen no permiten que pase nada con los folios u hojas que componen ese libro de actas, ¿ok? Y deben consignarse en un libro, al que hablábamos ahorita, sellado ante la entidad competente, la Cámara de Comercio en este caso, digámoslo así. Entonces, hay unas consideraciones que debemos tener en las actas y los procedimientos que se deben tener en cuenta también cuando hay alguna situación adversa que tenga que subsanarse, ¿ok? Bueno, una de las maneras de subsanar algunas cosas que pasan durante una reunión o una omisión que se tuvo durante la ejecución durante la confección del acta son las actas adicionales.
¿Qué son? ¿Por qué se dan? ¿Cierto? Las actas adicionales, ¿sí? Son unos documentos que se hacen complementando las actas iniciales o las actas originales, ¿sí? Para subsanar determinada situación que se presenta. Hay dos tipos de actas adicionales y hay dos situaciones en las cuales se pueden generar y una de ellas es por omisión, ¿sí? Omisión de datos exigidos por la ley o los estatutos, ¿cierto? Inadvertidamente, digamos, la persona encargada del acta no consignó en el libro de actas aspectos formales, algunas cosas que se pasaron, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo de qué causa un acta adicional y cómo se enmenda, ¿ok? Vamos a verlo, para que salga el documento, aquí está, ¿cierto? Acá hay un ejemplo de errores por omisión de datos exigidos por la ley o los estatutos. La ley exige una serie de datos, ¿cierto? O de cosas, las cuales deben cumplirse durante la confección del acta. Ejemplo número 1. Si durante la reunión se discutió ampliamente una modificación en los estatutos de la organización, pero por algún motivo no se incluyó formalmente en el acta principal, esto constituiría una omisión importante que requeriría un acta adicional para registrar adecuadamente la decisión tomada al respecto. Ojo, ¿cuál es la sugerencia por buenas prácticas administrativas? Es mejor hacer una reunión adicional para poder subsanar esto. Ejemplo 2. La elección o destitución de algún cargo directivo como presidente, vicepresidente, secretario, etcétera, que de acuerdo con los estatutos de la organización debe ser documentada de manera precisa en el acta de la reunión. Si esta información no se incluyó, entonces sería necesario hacer un acta adicional. Pero vuelvo y repito, por buenas prácticas administrativas, es mejor hacer una reunión y subsanar esta cuestión. ¿Ok? Bueno. La otra acta adicional que se puede generar es por omisión de decisiones adoptadas. ¿Qué quiere decir esto? Que por alguna razón a la persona que hace el acta se le olvidó colocar una decisión o de pronto durante el desarrollo de la reunión se olvidó o el punto de una decisión, de una actividad que tomó, que debería desembocar en una decisión adoptada. Vamos a ver el ejemplo, ¿cierto? Vamos a ver el ejemplo. Errores por omisión de decisiones adoptadas. Por ejemplo, si durante la reunión se discutió y acordó la asignación de fondos para un proyecto crucial para la organización, pero esta decisión no fue registrada adecuadamente en el acta principal, entonces se justificaría un acta adicional para documentar y formalizar esa reunión. Otro ejemplo, si se acordó delegar responsabilidades específicas a ciertos miembros del equipo, y esto pasa muy frecuentemente, ¿sí? Para adoptar una nueva política interna o crearla, y estas decisiones no se reflejaron adecuadamente en el acta principal, sería esencial elaborar un acta adicional para asegurar que las decisiones adoptadas sean debidamente registradas y ejecutadas en el futuro. Entonces, ojo, cuando uno comete errores, después de perdón, cuando uno evidencia errores, es mejor, vuelvo y repito, hacer una reunión y levantar el acta adicional para complementar eso que se olvidó. ¿Ok? Bueno, sigamos. En cuanto a las novedades de las actas, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta en cuanto al contenido? Vamos a mirar. Tenemos una novedad y tenemos una actuación frente a ella. Esto es buenas prácticas también administrativas. Por errores de transcripción, ¿cómo se procede? Se corrige con una anotación al finalizar la página del acta donde se presentó. Cuando se corrige un error, normalmente al lado del error se firma
se coloca el nombre de la persona y la fecha. Normalmente se actúa así, ¿ok? En errores de transcripción. En anulación de folios, se señala el folio que se va a anular, la fecha de la anulación, la causa de la anulación, ¿cierto? Y se indica el nombre completo de la persona que generó esa anulación, ¿ok? Por asuntos no tratados. Los asuntos no tratados, como hablamos en el slide anterior. Se hace una reunión para deliberar o decidir sobre el mismo, cumpliendo con los requisitos legales y estatutarios para su convocatoria y desarrollo. Claro que aquí son asuntos no tratados. Entonces, cuando es eso, pues obviamente toca hacer la reunión. Pero vuelvo y repito, en los casos anteriores de omisión, se tiene que hacer también la reunión, preferiblemente para cautelar esa parte. En cuanto a modificación de actas, ¿cómo se actúa? Se realiza una nueva reunión de acuerdo a los estatutos, cumpliendo los requisitos legales para su convocatoria y desarrollo, ¿cierto? Como tal, ¿cierto? Y en cuanto a la impugnación de actas, asambleas o juntas directivas, ¿cierto? Se procede conforme a lo dispuesto en el artículo 382 del Código General del Proceso, ¿cierto? ¿Y qué dice nuestro código, nuestro artículo 382? ¿Qué dice? Dice sencillamente, ¿cierto? Dice, la demanda de impugnación de actos o decisiones de asambleas, juntas directivas, juntas de socios o cualquier otro órgano directivo de personas jurídicas de derecho privado, solo podrá proponerse so pena de caducidad dentro de los 2 meses siguientes a la fecha del acto respectivo y deberá dirigirse contra la entidad si se tratase de acuerdos o actos sujetos a registro. El término se contará desde la fecha de inscripción. Entonces, bueno, esto es asunto más de abogados. No, yo no soy abogado, soy ingeniero. Dentro del grupo de nosotros tampoco hay abogados, pero pues hay que cumplir el artículo frente a este tipo de novedad de impugnación frente a las actas. Ok, bueno, sigamos. Aquí, digamos lo que es un formalismo también, es un modelo de acta. Todos ustedes pueden tener dentro de su sistema de gestión un formato y un procedimiento para elaborar actas, ¿cierto? Esto es, digámoslo, una forma general de cómo se define un acta, ¿cierto? O qué compone un acta, un formato de acta. En el número 1 está el nombre de la sal, está el tipo de reunión, número consecutivo del acta, etcétera, ¿sí? En el número 2 está todo lo que es la fecha y la hora, el nombre de la convocatoria, donde se lleva a cabo la reunión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En el número 3 tenemos la lista de personas que asistirán a la reunión o cuando son accionistas, pues obviamente no van a poder listar. Entonces allí irán los accionistas, ¿no? ¿Ok? En el número 4 estarán toda la orden del día, revisión del quórum, elección de presidente, secretario, lectura del acta anterior, si es que ha habido lectura del acta anterior, los puntos tales, tales, tales y tales que se van a tratar en la reunión, ¿cierto? ¿Ok? El desarrollo del acta, pues obviamente ahí está, de manera ordinal, se va registrando en el acta todas las novedades y las cosas presentadas durante el desarrollo de la misma como tal, ¿cierto? Y obviamente la fecha, hora y terminación, ¿cierto? De la reunión, la firma del presidente y la firma del secretario y la aprobación del contenido del acta realizada una vez dada la lectura correspondiente. Ok, bueno. En cuanto a los informes, tenemos lo siguiente. Tenemos un informe anual. Esos son los informes que nosotros estamos obligados a presentar, ¿cierto? El informe anual normalmente se presenta también ante los entes correspondientes, ¿cierto? Y se presenta en la reunión de asamblea anual, se presenta, ¿cierto? Y contiene la información de actividades realizadas durante el año. ¿Qué actividades? Normalmente el informe anual vincula todas.
Y eso es lo que hablábamos nosotros, que por buenas prácticas administrativas y logísticas, digámoslo así, de confección de informes, cuando una entidad sin ánimo de lucro tiene demasiadas actividades a hacer o hizo demasiadas actividades en el año, es por, por práctica, es mejor ir documentando cada vez que se presenten después de haberse dado el evento, ¿cierto? Toda la documentación y toda la cuestión correspondiente para ir coleccionando esos documentos para cuando llegue la fecha o el momento de la elaboración del informe anual, no sea tan engorroso realizarlo, ¿ok? No sea tan riguroso. El informe anual, como dice el nombre, se presenta cada año y preferiblemente el primer trimestre del año. Aquí tenemos un informe anual, ¿cierto? Y este informe anual es de una fundación llamada Sueños por Colombia, cortesía de ellos, ¿cierto? Y aquí tenemos el acta que se hizo, la orden del día, aquí dictamen, director fiscal, informe de gestión 2020, certificación de los estados financieros, estado de la situación financiera a tal fecha, las notas, eso es toda la parte financiera, ¿cierto? Las notas de los estados financieros basados en la NIF, ¿cierto? Los estados de resultados NIF, la propuesta de destinación de excedente, bueno, todas las actividades que ellos van a desde el punto de vista financiero, ¿cierto? Aquí está la convocatoria que se hizo para presentarlos, ¿cierto? Aquí están los miembros del consejo directivo, bueno, toda esa cuestión, ¿sí? Y aquí está todo el contenido del informe de gestión que se hizo en la época, que cada una de las áreas correspondientes de esa fundación, ¿cierto? Y así sucesivamente. Este informe es muy largo. Hay informes que pueden tener 90, 100, 200 hojas, ¿sí? Por eso decíamos al principio que es mejor irlo haciendo a medida que va pasando el tiempo de gestión, ¿ok? Todo esto es el informe de gestión. Aquí también están todas las actividades que se realizaron, toda esa cuestión, en fin, ¿sí? Esto también tiene, también tiene un formalismo dependiendo de cada una de los sistemas de gestión que tenga cada una de las ESALes, ¿cierto? Siempre cumpliendo los requisitos de ley, lo que debe contener un informe anual, ¿ok? Bueno, ese es el informe anual. Los estados financieros ya los conocemos todos, ¿sí? Es el movimiento de ingresos, egresos, toda esa cuestión que se realizó en el determinado periodo del año anterior, digámoslo así, balance general, estado de resultados, pérdidas y ganancias y pérdidas, flujos de efectivo, notas explicativas, todo eso, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo, aunque ya lo vimos allá arriba también, ¿cierto? En el informe anual, un ejemplo de la Fundación Valecilla, donde presenta todos los estados financieros, ¿cierto? Aquí están, muy sencillos. La idea de los informes que nosotros presentemos es que sean lo más sencillos posibles, lo menos engorrosos posibles para que lo podamos entender todos. Aquí está todo el informe financiero, los datos, digamos, contables, las notas no están aquí, pero obviamente este informe de esta fundación está acompañado por las notas a los estados financieros ¿para qué? Para complementar el informe financiero de los estados financieros que deben presentarse en los periodos correspondientes. Perdón. Bueno, memoria de actividades. ¿Qué son las memorias de actividades? Es toda la operación misional que la ESAL realizó durante un determinado periodo de tiempo. Entonces, aquí muchas entidades separan las memorias de actividades de los informes normales, digámoslo así. Otros lo integran y prefieren presentarlos en el informe anual. Pero bueno, también se pueden presentar de manera individual esas memorias de actividades. ¿Aquí qué va? Pues va toda la actividad operacional, misional de cada una de las ESALs, ¿sí? Que yo hice una campaña para dotar al hogar tal de elementos básicos de manutención. Entonces aquí está todo el protocolo, la logística, los gastos, lo que se les entregó, la foto, los videos, todo lo que pudo haberse hecho
en un momento dado se registran. Y cuando las ESALes tienen muchas actividades a realizar, es mejor irlas documentando para que no tengan en ningún momento problemas por omisión de información que muchas veces puede ser causal de inconvenientes internos o de pronto con los entes de control. ¿Ok? Bueno, aquí hay un informe también de nuestra querida Fundación Valecilla, ¿sí? Donde hay un informe de resultados, ¿sí? Y aquí vamos a ver todo el resumen de los programas que hicieron, ¿sí? En este caso hicieron un programa de un programa psicosocial y aquí están los pacientes atendidos, el educativo, los deportes, artes, oficios, social. Aquí están todos los programas que hicieron ellos, ¿cierto? Entonces, hacen un informe muy sencillo también, ¿cierto? Detallando los aspectos importantes de cada una de las actividades realizadas, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, está el estrés familiar, problemas de estado de ánimo mixto, estrés, bueno, en fin, el programa psicosocial, ¿cierto? ¿Ok? Y aquí está lo que se invirtió también en ese específico programa que hicieron. Nosotros también hicimos eso cuando hicimos nosotros el programa de ayuda al hogar de los abuelitos que atendimos a final del año pasado. ¿Sí? Aquí está todo. Entonces, este es el informe el informe de actividades. Aquí están todos los benefactores, muy seguramente, ¿cierto? ¿Ok? Y todo eso hay que dejarlo registrado siempre. Siempre hay que dejarlo registrado para que quede y sea más fácil recabar después la información en un momento dado cuando se haga el informe anual y se presenta a los entes de control. ¿Ok? Memoria de actividades. Se puede hacer, vuelvo y repito, con el informe anual o sencillamente separado, que para mi concepto es más conveniente, por control y por buenas prácticas también, las memorias de actividades. Informes de auditorías, ¿sí? Son informes donde se llevan a cabo por la entidad durante determinado periodo, así como los resultados obtenidos y los objetivos cumplidos. Hay dos informes, una auditoría puede ser externa, una auditoría puede ser interna, y esos informes se tienen que registrar también normalmente dentro de esa cuestión. Aquí tengo un ejemplo de una entidad pues que es muy grande, ¿sí? Y ya van a conocerlo, que es el Ministerio de Justicia y del Derecho. Obviamente este informe es de auditoría, lo hicieron ellos, definieron por procedimiento, y eso es también fundamental que lo tengamos, todo lo que es los procesos documentados de calidad frente a estas actividades, el caso de las auditorías internas. Aquí hicieron, en el Ministerio de Justicia y Derecho, hicieron una auditoría en las cuales protocolizaron toda la actividad, objetivo, alcance, criterios, miembros, quiénes van a hacerlo, qué aspectos van a cubrir, qué van a cautelar, contra qué leyes, contra todas esas cuestiones. Hay que tenerlo claro, 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 claro. ¿Ok? Y se documenta, esto es muy largo también, del ministerio, y se documenta conforme a las auditorías internas y sus procedimientos que normalmente los sistemas de gestión del caso de la ISO 9001 versión 2015 nos puede ayudar para poder definir un procedimiento documentado y unos formatos preestablecidos. ¿Ok? Bueno, eso es los informes de auditoría. Las declaraciones fiscales, pues ya hablamos sobre eso, ¿cierto? Es todo dependiendo de las actividades, los ingresos, las formas de ingresos de los dineros a las cesales, pues obviamente tienen que haber unas declaraciones fiscales. Ya eso, hay un documento que ya tanto Jaime como Ricardo lo presentaron, ¿sí? Allí está definido qué se debe presentar a qué, dependiendo del tipo de actividad y toda esa cuestión. Sin embargo, acá hay un manualito de la Cámara de Comercio de Bogotá, que hay una guía tributaria para las entidades sin ánimo de lucro, donde está especificado, y se ve muy poquito, todo eso, esa obligatoriedad que deben tener los diferentes tipos de ESALes frente a lo que tienen que presentar, ¿ok? Como cuestión fiscal. Entonces, esto también va a ser parte fundamental
de los documentos que vamos a entregarles a ustedes como tales, ¿sí? La guía tributaria para las entidades sin ánimo de lucro de SALES. ¿Listos? Bueno. Esas son las declaraciones fiscales, ¿cierto? Es importante que las entidades sin ánimo de lucro consulten la legislación local para asegurarse de cumplir con todas las obligaciones de presentación de informes requeridas por las autoridades competentes en su jurisdicción. Es importante que ustedes, cada uno de ustedes, tenga un asesor legal y tributario para que los orienten específicamente sobre la actuación y lo que tienen que presentar dependiendo del tipo de SAL que ustedes tengan. Eso es importantísimo en esa parte. ¿Ok?